Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 27 de febrero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales lograron cerrar con ganancias en jornada de alta volatilidad y datos económicos que continúan sólidos. No obstante, hay indecisión por máximos históricos, mientras que acciones locales continuaron con leves descensos ante un precio del petróleo que continúa bajo presión y lo ha logrado entonces un repunte sólido después de la publicación de inventarios de crudo el día miércoles. Así que cada mercado, los mercados internacionales van en sentido distinto, diferente a lo que es el mercado local. En cuanto a los datos económicos del día de ayer, órdenes de bienes durables de Estados Unidos crecen 2.8% en enero, superan estimado del mercado de 2%. El IPC de Estados Unidos en enero varió menos 0,7, el núcleo sube más del estimado de 0,2, el núcleo llega a cifra anual de 1,6% y el total pasa a cifras negativas, consecuencia de los bajos precios del combustible. Peticiones iniciales de subsidios de desempleo de Estados Unidos suben la semana pasada de 283.000 a 313.000, supera el estimado del mercado de 290.000. Simplemente continuamos con datos relativamente buenos para Estados Unidos, algo de pausa en términos de inflación, pero pues, digamos que por ahora los datos siguen siendo sólidos sin tener mayores preocupaciones sobre el tema del IPC. Eso ha hecho que el mercado se relaje un poco frente al panorama de tasas, aunque está subiendo de nuevo la probabilidad en julio y octubre. Hablábamos mucho de abril como la probabilidad más alta, pero abril ha disminuido a medida que nos acercamos y se ha pasado hacia julio-abril en la zona donde podría estar, o el periodo de tiempo donde podría estar el ascenso en tasas por parte de la Reserva Federal. Como lo vimos en la capacitación de ayer, el punto clave estará en la generación de empleo y en el IPC, que ese empleo empieza a generar inflación. Sin importar cómo esté la inflación total, posiblemente la referencia sea el IPC núcleo o el deflactor del PIB, que suele salir cuando se publica el PIB, como fue en el día de hoy, ya lo revisaremos, así que seguiremos atentos al panorama de empleo e inflación. Por ahora los mercados continúan por debajo de los 16, así que continúan en la zona de tranquilidad, no tan tranquilos como suelen estar cuando están por debajo del 12, pero mientras esté por debajo del 16 aún hay posibilidad de continuar con esta tendencia alcista en los índices de los Estados Unidos. Y bastantes noticias en Asia y en Europa, acciones de la región asiática cerraron con leves ganancias en medio de datos económicos mixtos. De hecho, estos datos permitieron que el yen perdiera fuerza frente al dólar e impulsó un poco las acciones de Japón. El gasto de los hogares en este país cayeron 5,1% en enero. El mercado esperaba caída del 4%. La tasa de desempleo subió también en enero de 3,4 a 3,6. Lo que sí estuvo repuntando fue la producción industrial con un crecimiento del 4%, superando el 2,9 estimado por el mercado. Y el IPC de Japón baja en febrero de 2,5 a 2,2. En Tokio se mantiene en 2,2%. La mayoría de países sin registrar presión inflacionaria gracias al bajo precio de los combustibles. Situación diferente para el mercado colombiano, donde tenemos presiones inflacionarias y el mercado anda especulando mucho sobre el tema de los precios en los alimentos, un componente que es cercano al 28% del total del IPC. Pero para el IPC hablaremos la próxima semana, se publicará el jueves en la noche, lo que es el IPC local, el próximo jueves 5 en la noche, 7 de la noche. Mercados europeos, Europa inicia el día con escasas variaciones, pese a datos económicos positivos, mantiene la cautela en máximos. Simplemente continuamos con algo de cautela en máximos históricos esperando más noticias, aunque en términos generales las noticias siguen siendo alentadoras. El gasto del consumidor en Francia crece 0,6%, superando el estimado del mercado de una caída esperada por los analistas de menos 0,3%. El IPC de España mejora en febrero de menos 1,3 a menos 1,1%. El mercado esperaba menos 1,5 y el IPC preliminar de Italia sube 0,3% durante febrero, superando el estimado del 0,2%. Así que los datos son relativamente buenos, con algo de menor presión hacia la deflación. Ese punto es clave. Y tenemos también lo que es el gasto del consumidor subiendo, sobre todo en Francia. Pero pues simplemente están esperando más datos económicos para tomar mejor tendencia. Avianca Holding convoca asamblea de accionistas el 27 de marzo a las 9 de la mañana. El Grupo Argos toma deuda por 76.194 millones con el BCP, Banco de Crédito del Perú, a un plazo de 1,03 años. Recordemos que el Grupo Argos estará tomando
deuda para no tener que emitir acciones, contemplando la volatilidad de los mercados, como lo mencionó el día de ayer, y Avianca pagará dividendo de 0,06691 dólares por acción en una sola cuota más tarde del 31 de octubre. Este dividendo a una tasa de cambio de 2.500 y el cierre de ayer representa una tasa de dividendos superior o cercana al 4,4%. Así que por ahora una tasa de dividendos interesante si los pagaría por acción y por ADS. Noticias del día, hoy tenemos todavía noticias importantes. A las 8:30 salió el PIB de los Estados Unidos con un crecimiento del 2,2%. Se revisó a la baja, el preliminar fue 2,6. Recordemos que el PIB de Estados Unidos se presenta un preliminar, apenas cierra el trimestre, el siguiente mes. Después se revisa el mes siguiente y en el tercer mes, ya cuando estemos en marzo, tendremos la cifra oficial. Los más importantes tienden a ser el inicial y la revisión, tienden a ser los más importantes, que se revisa ligeramente a la baja, no tan fuerte como el mercado esperaba, y el índice de inflación cae a 0,4% anual y el núcleo sube a 1,1% anual. El núcleo, la inflación núcleo está empezando a repuntar lentamente. Esa será la clave para cuando, como vimos en la capacitación de anoche, en el panorama económico de anoche, la clave para determinar cuándo sería ese ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Y a las 9:45 tendremos PMI Manufactura de Chicago, 10 de la mañana sentimiento del consumidor, ventas dependientes de vivienda, que no es tan relevante. A las 11 de la mañana cerramos el mes entonces tasa de desempleo local y tendríamos en la tarde la decisión de política monetaria del Banco de la República, que se espera que por ahora mantenga tasas importante porque la inflación continúa presionando. Si bien el ritmo de crecimiento económico podría disminuir, lo que tendríamos para la próxima, la decisión sería la preocupación sobre inflación. El mercado ponderando entonces inflación, si recorta tasas de interés, recuerden, tendríamos un ascenso adicional en la cotización del dólar y también mayores presiones sobre inflacionarias. Vamos a ver qué va a ponderar el Banco de la República, si inflación o el crecimiento económico. Tendrán los puntos claves para el día de hoy. Bueno, aquí hay una pregunta interesante porque hemos hablado mucho de inflación núcleo, hoy ha sonado bastante esa palabra en el comité. La inflación núcleo es la inflación sin energía y alimentos. Recordemos que gran parte del descenso de inflación corresponde a los bajos precios de los combustibles, sobre todo en los mercados internacionales. Para evaluar qué tan sólida está la demanda, miramos el componente núcleo. Importante ese movimiento. Bueno, próxima semana, datos de empleo de Estados Unidos serán los relevantes y serán importantes porque con base en la tasa de desempleo sabremos también qué podría pasar con la tasa de la Reserva Federal. Eso lo veremos la próxima semana. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician con cautela, espera datos económicos, mientras esté sobre soportes de corto plazo, la tendencia sigue siendo alcista. Recordemos que todos los días el mercado abierto con algo de descensos, pero a medida que salen los datos económicos, el mercado retoma la senda alcista, solo rompiendo soportes de corto plazo, que ya los miramos en gráficos, volveríamos a una presión bajista y no se descarta que el mercado local siga con esa indecisión y leve sesgo bajista en medio del lateral y la correlación con el precio del petróleo. El petróleo sigue de lado, en este momento está en 49.03, recuperando un poco desde los 48 y se esperan los resultados de Ecopetrol. Recuerden, el lunes 2 de marzo en horas de la tarde o noche, casi siempre es por la noche después del cierre de mercado, tendremos los resultados de la petrolera. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen las gráficas? Índice Dow Jones, 18.100, la zona de soporte, mientras esté sobre esos niveles, aún continúa el sesgo alcista. Hay un poquito de indecisión en las últimas jornadas, pero mientras esté sobre los 18.100, aún no hay posibilidad de continuar con el avance. 18.100 es la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Simplemente hay algo de indecisión a espera de mayores datos económicos. El IPSA también ha reportado indecisión, logra mantenerse sobre los 3.950, 3.980, mientras se mantenga sobre esta zona de mínimos. Y si rompe el 4.000 hay posibilidad de nuevos sesgo alcista. Si pierde los 4.000, la corrección podría continuar. Así que vale la pena que coloquemos el otro nivel. Estamos básicamente bajo este lateral de corto plazo. El que rompa primero esa pequeña indecisión nos determinaría un movimiento de corto plazo de tendencia menor dentro de esos dos niveles. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima sí continúa con presión bajista, mientras esté por debajo de los 13.600, 13.400, la presión bajista continúa. En cuanto al dólar en Colombia, con algo de indecisión, igual mantiene el sesgo alcista, 4.80 la zona de soporte, mientras esté sobre 2.480 hay posibilidad de continuar con las ganancias, haciendo el pullback después de la ruptura de máximos, básicamente es un throwback, rompe máximos, llena un poquito el gap,
lo que era resistencia, ahora soporte, y se mantiene con el sesgo alcista. Mientras esté sobre 2480, la presión sigue siendo alcista, solo rompiendo el 480 podríamos descender a la zona del 420. Y el WTI, que sigue dentro de ese comportamiento lateral, aquí están las gráficas de una hora, continuamos con ese movimiento de lateralidad, acercándose a los 48, que ha sido la zona de soporte relevante para este activo. Entonces vamos con las líneas. Cercano a los 48, 47, 50 se encuentran los últimos mínimos. Han sido lo que les han dado soporte en las últimas jornadas. Podemos tener este movimiento nuevo. La tendencia igual sigue siendo bajista. Podemos revisar por esta línea después de haber roto la figura de indecisión. Está el sesgo bajista, así que solo superando los 50 hablaríamos de la posibilidad de cambiar hacia los 52, 54. De lo contrario, mientras esté por debajo de estos 50, 50, 50, esta línea, existe la probabilidad de buscar de nuevo los 48. Si hay ruptura de 48, 47, 90, el descenso podría ser hacia los 46,50. 46,50. Tenemos entonces 46.50 la zona de soporte y 50, 50, 50 para poder mover, retirar esa presión bajista del mercado. Eso entonces para el petróleo, que en medio de su indecisión aún conserva leve sesgo bajista. Y el euro alcanzó a estar en los 1.11,90, trató de recuperar hacia los 12, 1.12,50, está en 1.12,18. Entonces esté por debajo del 1.1350, 1.14, la tendencia continúa siendo bajista. Ayer se resolvió la indecisión al fin, con presión bajista, pese a los datos de Europa y de Estados Unidos, el sesgo continúa con movimientos bajistas para el euro. Vamos con el Colcap, que no logra recuperar. Recordemos que la presión bajista ha aparecido y el 1380 es ahora la resistencia. 1380 la resistencia a la tendencia bajista, solo superando el 380 podríamos volver a 410 o 450 dentro de un lateral. Así que importante ese 1380. Si no lo supera pronto, existe riesgo de descenso al 340, 330, 320, continuar con ese sesgo bajista. ¿Cuándo volverá la volatilidad? Posiblemente los resultados de Ecopetrol, digamos que lo que exista durante la jornada de hoy y el lunes sea algo de cautela con leve presión bajista. Ya nos dirán los resultados de Ecopetrol si puede ser que el mercado haya exagerado la caída o continuemos con los descensos. También nos darán luces sobre el panorama de dividendo. 380, la zona de resistencia, mientras esté por debajo de los 380, la presión continúa siendo bajista para el índice Colcap. Vamos con Banco Bogotá, 62, mientras esté por debajo de 62, recordemos que la probabilidad de alcanzar 60 se mantiene vigente, rompe el lateral y existe la probabilidad de continuar con descensos mientras esté por debajo del 62. Solo superándolo, podría entrar de nuevo al 62, 66. El sesgo sigue siendo bajista. Acción de BBC logra mantenerse sobre el 18.50. Mientras esté sobre el 18.50 aún hay posibilidad de ir al 20.10. Si hay ruptura del 18.50, el descenso puede ser hacia los 18 y 17.60. Importante los 18.50 y en el corto plazo los 19. Solo la ruptura de 19 aumentaría la probabilidad de alejarnos del soporte y disminuir su probabilidad de ruptura. Estamos 18.50 contra 19 en zona de soporte para BBC. Celsius intentando repuntes después de las caídas de jornadas previas, no obstante, mientras esté por debajo del 5.200, simplemente es un pullback, un rebote para continuar con tendencia bajista. Tendremos que romper con volumen ese 5.200 para anular el sesgo bajista. Intentando rebotar, mientras se mantenga sobre los 5.000, puede continuar con ese intento de rebote, no obstante el ascenso viene con bajo volumen. Si hay ruptura de los 5.000, podríamos volver a tener nueva presión bajista. 5.000 como el soporte de corto plazo. La tendencia que se mantiene. Cementos Argos continúa con movimientos bajistas, 9.100. La zona de resistencia la modificamos un poco. Sigue estando el 9.300 como resistencia, pero mientras estemos por debajo de 9.300, 9.100, aún la presión existe hacia los 8.500. Solo superando el 9.100 podría anular un poco el sesgo bajista para volver a un descanso lateral. Por ahora 9.100 la resistencia importante de Cementos Argos. Cemex Latam Holding, 15.100 sigue siendo la resistencia, 120 contra 14.800. Sigue en ese pequeño rango estrecho hasta que rompa alguno de los niveles. Nos podría dar un avance hacia los 16 o si pierde los 14.800 podríamos volver a la zona de 14. Continúa la indecisión entre 15.120 y 14.800 para Cemex Latam Holding. Canacol vuelve a tener descenso el día de ayer, consecuencia de la caída en el precio del petróleo.
5.200 el siguiente nivel de soporte y solo hasta que rompa los 5.800 podríamos tener de nuevo algo de sesgo hacia los 6.400. 5.800 contra 5.200, leve presión bajista hasta que no rompa el 5.800 en el corto plazo. Por ahora continúa leve indecisión con presión bajista para Canacol. Corficol 37 contra 39 sigue lateral y acercándose cada vez más al soporte donde aparecen levemente compradores. Si supera los 37.800 para el día de hoy, 37.800 podría anular la presión bajista y volver hacia los 39. Si no supera pronto ese nivel de 37.800, hay riesgo de buscar de nuevo la zona de soporte de los 37. Ecopetrol perdiendo fuerza ante la caída en el precio del petróleo. Recuerden el 1980-2000 es la zona de soporte. Mientras aguante ese nivel aún existe la probabilidad de buscar de nuevo el 220, 230. Solo superando ese nivel podríamos avanzar al 560, que debería ser con unos buenos resultados y una expectativa de dividendo alto. Si eso no sucede, el 220 tomaría mayor fuerza y existiría incluso la probabilidad de ruptura de mínimos de 2020. Hay indecisión con leve sesgo bajista, espera de resultados empresariales. Empresa Energía Bogotá sigue de lado, vuelven a aparecer leves volúmenes, pero continúa el comportamiento lateral con 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Este volumen sigue llamando la atención. Pues las noticias pendientes son el tema de dividendo y la venta de la participación de Ecopetrol. Por ahora continúa ese escenario de comportamiento lateral sin tendencia definida. El Cóndor, 1500, 1550 resistencia, 1430 son los nuevos niveles. No hay una liquidez significativa, aunque hay algo de volumen en las últimas negociaciones. En cuanto a Enca, continúa de lado, no marca precios del 24, continúa 13 contra 11.60, 11.50, continúa en comportamiento lateral. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá continúa con el avance, aunque no marcó precio en el día de ayer, sigue 4.80 contra 4.30. Importantes los resultados empresariales, evaluaremos la estrategia de ingreso al 4G, sin importar que, pues, digamos que el mercado ya sabe que durante un periodo de inversión hasta de 3 años, ellos esperan mantenerse o buscar el punto de equilibrio en 3 años. Vamos a ver es qué tanto está consumiendo recursos esa estrategia comercial. Es importante tener en cuenta por ahora el 480 las zonas de resistencia. Vamos con Éxito, que sigue por debajo de los 25.200 en comportamiento lateral, hasta que mientras no rompa los 25.200 el sesgo sigue siendo bajista, pero solo rompiendo los 24.400 se aceleraría la presión. Ahora está lateral entre 24.400 y 25.200. Superando alguno de esos dos niveles tendríamos nueva dirección. Si rompe los 24.200 podríamos tener una nueva presión bajista. Vamos con Grupo Argos, que publicó resultados en el día de ayer y logra mantenerse sobre el 18. No le dio una fuerza significativa por el panorama general, pero mientras logra aguantar el 18 existe la probabilidad de buscar de nuevo los 19.100 y 20.000. Ya si pierde de nuevo los 18, pese a los resultados que fueron satisfactorios, podemos ir a 17.200, 17.100. Importante los 18 como la zona de soporte. Vamos con la acción de Grupo Aval, que aguanta los 1.200 en el día de ayer, así que sigue 1.200 sobre 1.300. Si logra cerrar por encima de los 1.230, anularía un poco el sesgo bajista y mantendría su lateral. Si no logra hacer ese movimiento, la ruptura de los 1.200 lo podría llevar hacia la zona de los 1.150, 1.110 como escenario probable. Vamos con Grupo Sura, que sigue 34 contra 36 en comportamiento lateral. Ayer se defiende, así que continúa dentro de ese lateral a espera de ruptura de alguno de los dos niveles. Continúa el comportamiento lateral. Vamos con ISA, que sigue en el mismo escenario de indecisión. El mercado está aguantando esta caída en el precio del petróleo a espera de mayores noticias. Por ahora seguimos 8.100, 8.200 contra 7.600 en un escenario de indecisión para ISA. E ISAGEN, mismo panorama, 3.000 contra 2.820. No hay cambios por ahora, simplemente un comportamiento lateral para este activo. Mineros, el oro disminuyó de nuevo a los $1.208 por onza, así que hasta que no rompa los 1930, 1940, el sesgo sigue siendo bajista, aunque los resultados deberían darle algo de soporte en las zonas de mínimos. Por ahora simplemente soporte después de la publicación de resultados. Vamos con Nutresa, que sigue el descenso para este activo, sigue la caída para Nutresa, continúa la presión bajista. Así que mientras esté por debajo de los 24.800, nuevo nivel de resistencia, ya se acerca a la zona de los 24. Ya está por fuera de la banda inferior de Bollinger, una banda relativamente amplia, así que hay que estar atentos a ver cuándo aparecen
compradores con velas tipo martillo. Y si aparecen antes de tiempo, hay rupturas 24.800, lo podrían generar un rebote hacia el 25.500, 25.600. 24.800 la resistencia de la presión bajista de Nutresa. Preferencial aval logra aguantar los 1200. Recuerden que sigue en ese lateral 1200, 1300. Pero si llega a perder los 1200, el descenso podría extenderse. Vamos con preferencial a Bianca Holding, que continúa el avance. Buenos resultados en términos de crecimiento de pasajeros. El mercado optimista, decretando dividendo. Mientras se mantenga sobre 3.720, la tendencia continúa siendo alcista. 3.720 se aleja del 3.600, existe probabilidad de 3.800 y 4.000 mientras esté sobre los 3.720. Importante 3.720 como la zona de soporte para Bianca Holding, que mantiene tendencia alcista. Bancolombia pausa un poco en el día de ayer, 26.300. 26.200, 26.300 de la zona, 26.260. Si logra superar 26.260 puede volver a los 27. Igual sigue siendo tendencia bajista. Si no lo supera pronto, el descenso puede continuar hacia 25.300, 24. Continuar con la presión bajista. Las resistencias son entonces 26.260 y 27 para Bancolombia, que mantiene todavía tendencia bajista. Preferencial Cementos Argos. Vamos con la acción preferencial de Cementos Argos, que se mantiene por debajo de los 9.000. Si esté por debajo de ese nivel, aún puede llegar a 8.500 y 8.000. Puede continuar con la presión bajista. Preferencial Da Vivienda recuperó bastante terreno el día de ayer con bajo volumen, pero siempre la vivienda suele tener algo de comportamiento un poco más alcista que en Colombia. 25.600, 25.600, 700. Mientras esté sobre 25.700, hay posibilidad de avanzar hacia los 26.600, 27.200. Hay posibilidad de avance. Si lo vuelve a perder, ya que el movimiento fue con muy bajo volumen, 25.700, podríamos volver a la presión bajista a los 24. Igual la tendencia del activo continúa con algo de sesgo bajista. Importante los 25.600, 25.700 como el soporte de la vivienda. Preferencia del grupo Argos. Recuperó, se aleja de los 18 con resultados. Mientras se mantenga sobre los 18, aún hay posibilidad de volver a los 20. Importante esos 18.000. Preferencia del grupo Sura logró aguantar 34 contra 36. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría nueva dirección probable. Y llegamos a Pacific Rubiales, que continúa bajo presión. Aquí me comentan ustedes sobre la salida de... Muy grave la salida del índice de PREG en Canadá. Habrá venta masiva y caída de precio de la acción. Recuerden que la idea de los índices es el bajo nivel de rebalanceo. Si hay movimientos de corto plazo, el punto clave serán los 7.100. Si la acción rompe los 7.100, independiente de los fundamentales, existe la probabilidad de continuar con los descensos. Igual pesa mucho más que el precio del petróleo se mantenga bajo, mientras se mantenga bajo, lo cual generaría que mientras estemos por debajo de 7.100, el sesgo sea bajista. Solo superando los 8.900 podríamos tener un nuevo avance. 8.900 la resistencia para cambiar un poco el sesgo. 8.900 contra 7.100 los niveles claves para Pacific Rubiales, que inicia la jornada con leve sesgo bajista. Y nos queda simplemente para revisión, porque no hay muchos niveles Terpel, no hay cambios significativos, y Valorem marca precio, no marca precio el día de ayer, continúa sobre el 380, que es la zona de soporte. Así que en términos generales, el mercado internacional se mantiene cauto, pero pues con tendencia alcista. El mercado local se mantiene indeciso con tendencia bajista, a esperar los resultados sobre todo de Ecopetrol. Así que igual seguimos muy atentos al movimiento en el precio del petróleo. Entonces la correlación con este activo continúa. Hoy tendremos decisión de tasas del Banco de la República. Pasemos entonces a las preguntas. Qué bueno. Buenos días, no bajó el crudo con el alza en alimentarios porque lo hizo al otro día. ¿Quién entiende ese yoyo? Eso mismo pasó la semana pasada. Eso mismo sucedió la semana pasada. Lo miramos en el día de ayer, cuando fue la variación de inventarios de crudo. El 19 fue la semana pasada, el 19 de febrero. Si nos ubicamos acá el 19 de febrero, fue el mismo movimiento, fue acá. Inventarios de crudo salieron altos, descendió, el mercado lo recuperó hacia la zona de resistencia y después descendió. Están generando ese mismo comportamiento, la gente está aprovechando el bajo precio del petróleo. Hay compradores intentándolo, por eso el yoyo, pero los fundamentales no han apoyado a los compradores, por eso el mercado vuelve y recupera la tendencia bajista. Los compradores están aquí, están apareciendo y se fundamentan en todo este rally previo que les ha dado la fuerza y los mantiene con soporte en el 47-48.
Ya si se rompen estas zonas de mínimos, posiblemente todos los compradores que han intentado ese repunte cederían y podrían generar la presión bajista. De lo contrario, el mercado no, digamos que no está con esos fundamentales reaccionar rápidamente porque están los compradores defendiendo ahí el activo. ¿Qué aspectos hacen parte del IPC núcleo y por qué es tan importante? Porque mira el componente de demanda, retira los componentes de oferta como alimentos y combustibles. La capacitación de ayer se puede ver en YouTube, no muy grave la salida del índice, ya lo hablamos. ¿Qué tanto puede afectar la salida de proyecto del índice premium de Morgan Stanley? El activo sigue con tendencia bajista y si el petróleo no recupera, junto con este otro fundamental, aumenta la probabilidad de ruptura del 700. Muy bajo el volumen de negociación de Canacol. Es normal que nuestro mercado cuando está en presión bajista el volumen suele descender. La marcada tendencia a la baja de Nutres está fundamentada en sus resultados financieros, en múltiplos y en la perspectiva de las sinergias. Digamos que se ha demorado un poco en consolidar esas sinergias. ¿Cuál es la razón para que baje el euro? La verdad, no la tengo porque los fundamentales son mejor en Europa y Estados Unidos con posibilidad de mantener tasas, lo cual mantendría algo de presión alcista sobre el euro, pero se mantiene cautela y no tengo una explicación muy clara para ese movimiento. ¿Cuándo dan resultados de Ecopetrol? El lunes 2 de marzo, después del cierre de mercado, posiblemente en la noche, o sea que en el comité del martes estaremos hablando de los resultados de Ecopetrol. Bueno, entonces seguimos bajo presión bajista, la correlación con el petróleo se mantiene, así que seguimos bajo esa zona de indecisión. Muy buen día entonces para todos.